Muy buenas tardes, hermanos. Estamos nuevamente aquí para otro estudio más de la palabra de nuestro Dios. Estamos aquí otra vez sábado de tarde para continuar con estos estudios que estamos teniendo del libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Estoy teniendo problemas con Facebook. No me está dejando poner el título del tema. No me está dejando invitar a nadie. Tengo que hacerlo sin el título del tema. No sé por qué me está ocurriendo eso. No me está dejando hacerle tag a nadie. Déjame ver. Vamos a ver cómo hacemos esto. Antes me dejaba hacerle share, pero ahora se me está complicando, no sé qué está pasando. No sé si alguien se quejó de los temas, no sé si alguien puso algo que no les gustó, pero es la segunda vez que me ocurre en la cual Facebook no me deja darle share a los temas. No me deja ponerle el título del tema, no me deja ponerlo, me hace un error. Pero vamos a seguir hacia adelante. Quiero leer nuevamente el matinal que leímos ayer, cuando hicimos el estudio por la tarde. El matinal que lleva por nombre Reflejemos a Jesús. Dice: para el día 3 de septiembre, nuestra influencia está, nuestra suficiencia está solo en Cristo para el 3 de septiembre. Dice así, Reflejemos a Jesús. Por favor, que aquí estoy complicado. Dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 6:14. Por fe, la fe que renuncia a toda confianza propia, el necesitado suplicante ha de aferrarse del poder infinito. Ninguna ceremonia exterior puede reemplazar a la fe sencilla y a la entera renuncia al yo, pero ningún hombre puede despojarse del yo por sí mismo. Solo podemos consentir que Cristo haga esta obra. Entonces, el lenguaje del alma será: Señor, toma mi corazón porque yo no puedo dártelo. Es tuyo, manténlo puro, porque yo no puedo mantenerlo por ti. Sálvame a pesar de mi yo débil y de semejante a Cristo. Modélame, fórmame, elévame a una atmósfera pura y santa donde la rica corriente de tu amor pueda fluir por mi alma. No solo al comienzo de la vida cristiana ha de hacerse esta renuncia al yo, ha de renovársela a cada paso que se dé hacia el cielo. Todas vuestras buenas obras dependen de un poder que está fuera de nosotros. Por lo tanto, debe haber un continuo anhelo del corazón en pos de Dios y una continua y ferviente confesión de los pecados que quebrante el corazón y humille el alma delante de Él. Únicamente podemos caminar con seguridad mediante una constante renuncia al yo y dependencia de Cristo. Mientras más nos acercamos a Jesús,
y más claramente apreciamos la pureza de su carácter, más claramente discerniremos la excesiva pecaminosidad del pecado y menos nos sentiremos inclinados a ensalzarnos a nosotros mismos. Escuchen, nosotros no podemos ensalzarnos a nosotros mismos diciendo que ya somos santos, sin pecado y justos. Aquellos a quienes el cielo reconoce como santos son los últimos en alardear de su bondad. Escuchen esto. El apóstol Pedro llegó a ser fiel ministro de Cristo y fue grandemente honrado con la luz y el poder divinos. Tuvo una parte activa en la formación de la iglesia de Cristo, pero Pedro nunca olvidó la terrible vicisitud de su humillación. Su pecado fue perdonado y sin embargo, él bien sabía que para la debilidad del carácter que había ocasionado su caída, solo podía valer la gracia de Cristo. No encontraba en sí mismo nada de qué gloriarse. Ahora escuchen por favor esta parte. Escuchen. Porque ahí están diciendo por ahí que los profetas y los apóstoles no cometían pecado. Escuchen. Hay un ministerio por ahí diciendo que los profetas y los apóstoles no podían cometer pecado porque si cometían pecado se perdían y Dios los abandonaba y se iban con Satanás. Escuchen esto. Ninguno de los apóstoles o profetas pretendió jamás estar sin pecado. Los hombres que han vivido más cerca de Dios, que han estado dispuestos a sacrificar la vida misma antes de cometer a sabiendas una mala acción, los hombres a los cuales Dios había honrado con luz y poder divino, han confesado la pecaminosidad de su propia naturaleza. No han puesto su confianza en la carne, no han pretendido tener ninguna justicia propia, sino que han confiado plenamente en la justicia de Cristo. Así harán todos los que contemplen a Cristo. En cada paso que demos en la vida cristiana se ahondará nuestro arrepentimiento. Entonces nuestros labios no se abrirán en glorificación propia. Sabremos que únicamente Cristo es nuestra suficiencia. Así que yo les digo a ustedes, o le creemos a Dios a través de su mensajera, o le creemos a estos hombres que para querer hacerse ver como que son los más sabios, para querer que la gente le dé sus diezmos y ofrenda, pues sacan lo que ellos llaman verdades nuevas, verdades extrañas. La Biblia no tiene verdades extrañas. La Biblia tiene una verdad sola y esa verdad se llama Cristo Jesús. Quiero leer también Dios nos cuida, en nombre del matinal, para el 2 de septiembre, instrumentos del cielo. Para el 2 de septiembre del matinal Dios nos cuida. Bienvenido hermano Jonathan Ramírez, es el único que veo hasta ahora. Dios nos cuida para el 2 de septiembre, instrumentos del cielo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Primera de Pedro 3:8. ¿Cuánta necesidad hay de cultivar la ternura y la gentileza? Nadie debiera avergonzarse por manifestar un espíritu tierno y compasivo con los que yerran, porque los que piensan que no cometen errores están muy lejos de no tener falta alguna delante de Dios. Nadie piense que al manifestar compasión está haciendo algo de lo cual se debería avergonzar. Cuando sobreviene una crisis en la vida de un alma y alguien intenta aconsejarla, este consejo solo tendrá el peso de la influencia para bien que pueda ejercer el ejemplo de consejeros. Es la vida consecuente, la revelación de un interés sincero y cristiano por las almas en peligro, lo que le dará eficacia al consejo para persuadir y lograr que dicha alma retorne a la senda segura. La gente está diciendo que después que una persona se va de la iglesia, después de ser justificado,
Una persona se va de la iglesia, no puede regresar, no hay que ir a buscar porque ya se perdió, porque abandonó. Aquí dice lo contrario, aquí dice que hay que buscar a esas personas y hay que tener compasión con ellas. Cuando cometan un pecado, un error, hay que buscarlas para que vuelvan a la senda segura. Los que se apresuran a censurar a los demás, los que pronuncian palabras que cortan y maltratan al alma herida, están haciendo la obra de Satanás y cooperan con el príncipe de las tinieblas. Recuerden las almas tentadas y probadas que cuando cae sobre ellas el castigo, se debe a que el Señor los quiere salvar de la muerte. Recuerden las almas que son reprendidas, que yo reprendo y castigo a todos los que amo. Apocalipsis 3:19. El instrumento humano, imbuido del Espíritu de Cristo, velará por las almas con quien tiene que dar cuenta. Estamos a las órdenes de Cristo y debemos comprender cuál es nuestro deber y cumplirlo en el temor de Dios, con la mira puesta en su gloria y no ser infieles. No alberguemos pensamientos egoístas ni sentimientos que silencien nuestros labios. Hablen sin temor, con el corazón lleno de ternura y amor por las almas. Adviertan, exhorten y supliquen. No dejen de trabajar por las almas mientras hay un rayo de esperanza. Hay palabras que pueden herir el corazón. Sean cuidadosos entonces y revístanse del amor y la ternura de Jesús. El amor y la simpatía deben suavizar el tono de la voz. Así como tratan a los demás, así como juzgan a otros, así los tratará y juzgará el Señor. Quien pretenda ser hijo de Dios debe poner en práctica las lecciones de Cristo. Si cree que tiene que ir siéntase obligado a curar también. Siempre hay que comunicar la verdad con amor, con el Espíritu de Cristo en el alma. Así que, si queremos ser tratados con amor por Cristo, nosotros también tenemos que tratar con amor a todas las almas que han fallado alguna vez, que han caído alguna vez, que han cometido algún error. Cristo no nos llama a nosotros a condenar ni a decir ya te perdiste, ya te fuiste de la iglesia, no puedes retornar. Eso no es así. Nosotros tenemos que ser tiernos, amantes, compasivos, porque hoy puede caer esa persona y mañana puedo caer yo. Y como yo trato a esa persona que cayó hoy, seré tratado mañana yo. Vamos a ir de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por este sábado. Te damos gracias porque nos dejaste compartir con nuestros hermanos. Y te damos gracias porque nos permites estar aquí nuevamente para estudiar tu palabra. Te pedimos que nos acompañes, que dirijas este estudio y que sea tu Santo Espíritu el que esté en medio nuestro, para así honrar y bendecir tu santo y bendito nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Espérese, hermano, voy a hacer algo aquí antes de continuar. Ok, perfecto. Ven. Si tengo que hacer eso porque si no, no se escucha bien. Bueno, estamos aquí nuevamente para estudiar el libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Palabras de Vida del Gran Maestro, este libro que está hablando acerca de las parábolas de Jesús. Bienvenida, hermana Astrid. Hoy, en el sermón que tuvo un hermano en la iglesia, estuvo hablando acerca de la parábola de la cizaña y el trigo. Le estaba diciendo, me tocó traducirle, perdón, y le estaba diciendo al hermano después del tema que ya habíamos pasado nosotros en este estudio de Palabras de Vida del Gran Maestro, ya habíamos pasado por esa parábola del trigo y la cizaña. Hemos estado estudiando, ya hemos estudiado 12 capítulos. Y acuérdense, siempre voy a acordar esto cada vez que comencemos este estudio de este libro, que nosotros comenzamos a estudiar el libro Palabras de Vida del Gran Maestro
porque un pastor reconocido, muy reconocido en nuestra iglesia, dijo que las parábolas eran un invento de Jesús, que las parábolas eran imperfectas y que de las parábolas no se podía sacar doctrina. Y yo, escuchando y traduciendo el tema de esta mañana, pues digo, espérate un momento, ¿cómo que no se puede sacar doctrina? En la parábola del trigo y la cizaña hay una doctrina muy interesante, la doctrina del juicio. Porque para poder sacar la cizaña del medio del trigo, primero hay que juzgar a la cizaña y hay que ver los frutos que está haciendo. Y al juzgar esos frutos que son malos después del juicio, entonces es que se saca la cizaña del medio de la iglesia. Así que ese pastor que dijo que las parábolas fueron un invento de Jesús, siempre hemos dicho, lo que usted inventa no es mentira. Y si Cristo se inventó las parábolas, mintió. Pero ya hemos estudiado de que todas las parábolas que Cristo utilizó para enseñar, de hecho, la mejor manera y más perfecta forma de enseñar que Cristo utilizó fue las parábolas. Y las parábolas que él utilizó no se las inventó, sino que sacó de lo que ellos vivían diariamente. El sembrador, la semilla, la oveja perdida, todo eso, ¿para qué? Para que cuando el sembrador estuviese sembrando y haya escuchado la palabra de Cristo, viera la semilla y se entendiera lo que estaba pasando. Así que las parábolas de Cristo no fueron inventos, porque si fueron inventadas por Cristo es mentira, entonces hubiese pecado. Segundo, las parábolas de Cristo eran perfectas para enseñar, no eran imperfectas, como dice este pastor. Y también contienen doctrina. Y hemos visto, y vamos a seguir viendo, que cada parábola tiene una doctrina, mayormente la mayor doctrina que aparece en las parábolas, o la doctrina que más aparece en las parábolas de Cristo es la de juicio. ¿Okay? Entonces vamos a ver muchas veces eso. Ahora, estamos en el capítulo número 13 del libro Palabras de Vida del Gran Maestro. El título de este capítulo es Un signo de grandeza. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo número 18. Lucas 18, versículos 9 al 14. Lucas 18, versículos 9 al 14 dice lo siguiente. Y también dijo esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Este estudio que vamos a tener este sábado y el sábado siguiente, yo quisiera que lo escucharan, lo recibieran estos dos ministerios, la verdad del cuarto ángel oficial, Veriano 777, que dicen que ellos son justos, que ellos son santos, que ellos ya no pecan y que las personas que pecan después de ser justificados son perdidos. Yo quisiera que ellos escucharan este estudio que vamos a tener hoy y el sábado siguiente, pero no lo van a hacer. No lo van a hacer porque esto refuta grandemente lo que ellos enseñan. Y como ellos no quieren dejar de ganar su dinerito sin trabajar, porque lo que quieren están pidiendo ya los diezmos, ya formaron una iglesia, el otro ya pidiendo diezmos, diciendo ayúdennos a mantener este ministerio para yo poder dejar mi trabajo, para poder seguir estudiando, no van a querer escuchar esto. Pero yo le creo más a la mensajera del Señor que a cualquier hombre, sea quien sea el pastor que sea el presidente de la asociación que sea el anciano, hermano, yo le voy a creer más a la mensajera del Señor, al espíritu de profecía, antes que a cualquier hombre. De hecho, no me crea usted a mí. Por eso digo el capítulo que estamos estudiando. Si usted puede abrir en su teléfono o tiene el libro, búsquelo y siga la lectura. No me crea a mí. Pero acuérdense, en estos estudios, nosotros leemos palabra por palabra. No saltamos nada, como hace mucha gente. Lucas 18, 9 al 14 sigue diciendo. El 9 leímos, y también dijo esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. 10. Dos hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro publicano. Yo me voy a poner como el fariseo.
¿Okay? Porque muchas veces somos nosotros fariseos. Nos creemos mejor que nadie. Nos creemos mejor que cualquier otra religión. No. Estábamos diciendo en la escuela sabática hoy que en la iglesia, en esta guerra que tú y yo estamos luchando contra el mal, hay un solo comandante. Un solo comandante. Aquí no hay sargento, aquí no hay capitán, aquí no hay mayor. Aquí hay un solo comandante que se llama Cristo Jesús. Y todos nosotros somos soldados, todos. Aquí no hay que si un doctor, no. En esta guerra espiritual que tú y yo tenemos en contra del mal, tenemos un comandante que se llama Cristo Jesús y aquí todos somos soldados. ¿Ok? Sigue diciendo el 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Este hombre era justo, no necesitaba salvador. Este hombre no necesita salvador según lo que él cree. Sí, porque ahora también están enseñando que el plan de salvación no es para ellos que son justos. El plan de salvación es para ti y para mí que somos pecadores. Pero como ellos son justos, ya el plan de salvación no es para ellos. Este fariseo dice: yo no necesito un salvador porque yo no soy como el publicano, yo no robo, yo no miento, yo no cometo adulterio, yo no hago nada de eso. Así que yo no necesito un salvador. Pero nosotros tenemos que ser como el publicano, porque dice el 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, que soy pecador. Ahora fíjense lo que dijo Jesús: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Wow. Hermanos, vamos a leer lo que dice aquí la mensajera del Señor en cuanto a esta parábola. ¿Ok? Capítulo 13, un signo de grandeza. Página 116, palabras de vida del gran maestro. Cristo dirigió la parábola del fariseo y del publicano a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. El fariseo sube al templo a adorar. Escuchen. No porque sentía que es un pecador que necesita perdón, sino porque se cree justo y espera ganar alabanzas. Yo estudiando esto y escuchando a esta gente que de este ministerio, cuando yo leo esto, yo digo: espérate, eso es lo que está pasando hoy. La gente lo que quiere es alabanza. La gente lo que quiere es que yo, vamos a ponerlo así, los que se dicen ser justos, lo que quieren es que la gente los reconozcan a ellos como que saben más, como que se justificaron, como que ellos son los que tienen la verdad. Ellos dicen: porque si tú no crees lo que yo digo, te vas a perder. Tienes que aceptar mi verdad, porque si no, te vas a perder. Se están alabando ellos mismos. Considera su culto como un acto de mérito que los recomendará a Dios. Al mismo tiempo, su culto dará a la gente un alto concepto de su piedad. Espera asegurarse el favor de Dios y del hombre. Su culto es impulsado por el interés propio. ¿Cómo es? El interés propio. Isaías. Vamos a leer del libro de Isaías, capítulo número 65. Isaías, capítulo número 65, versículos 3 al 5. Fíjense. Isaías 65, 3 al 5 dice: pueblo que en mi cara me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y ofreciendo perfumes sobre ladrillos, cultos a ídolos. 4. Que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de puerco y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. 5. Que dicen: estate en tu lugar,
no te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Nosotros no podemos tomar la acción de no juntarnos con la gente por decir que yo soy más santo que ellos. No. Nosotros no nos juntamos con la gente del mundo, no compartimos las cosas del mundo, porque la Biblia dice que si yo quiero ser hijo de Dios, yo tengo que apartarme del mundo. No porque soy más santo que ellos, sino porque Dios me pide que si yo quiero ser hijo de Dios, que yo quiero mantenerme puro, si yo quiero no ser influenciado por las cosas mundanas y los errores del mundo, entonces yo tengo que separarme del mundo. Pero eso no quiere decir que yo no voy a orar por esa persona que yo aprecio que está cometiendo el error, que yo no voy a aconsejar a esa persona que está cometiendo el error. Eso es lo que no se puede hacer. Dice aquí, página 116 sigue diciendo. Y está lleno de alabanza propia. Lo denota en su apariencia, en su forma de andar y en su forma de orar. Con una completa satisfacción propia, piensa que Dios y los hombres lo consideran con la misma complacencia. Una de las cosas que me gusta de la iglesia que yo pertenezco ahora, la Iglesia Adventista Movimiento de Reforma, lo digo abiertamente nuevamente para aquellos que quizás no me vuelven a escuchar más ni me vuelven a ver más, que en la Iglesia Adventista Movimiento de Reforma al pastor no se le llama pastor, se le llama hermano. Y el pastor, aunque es el pastor de la iglesia, el pastor se siente igual y nosotros sentimos que el pastor nunca nos hace sentir que él es mejor o mayor que nosotros. Y así es que debe ser. Ok, es el pastor, le debemos el respeto, hay que orar por él, hay que escuchar sus consejos, sí, porque es el líder, es el pastor, pero es igual y tiene las mismas sufrimientos, puede caer en los mismos pecados que yo, porque él es hombre igual que yo. Entonces nosotros no podemos poner al pastor en un pedestal, es más santo que nosotros, no. Todos ante Dios somos iguales. Pero el fariseo dice, no, yo quiero que la gente vea que yo soy mejor que ellos y yo tengo que recibir la honra y la gloria de ellos y también de Dios. Sigue diciendo, Dios te doy gracias, dice, que no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Juzga su carácter comparándolo no con el santo carácter de Dios, sino con lo de los otros hombres. Su mente se vuelve de Dios a la humanidad. Este es el secreto de su satisfacción propia. Sigue diciendo, sigue repasando sus buenas obras. Y ese es el problema. Acuérdense, nosotros tenemos que hacer las buenas obras sin esperar nada a cambio. Todo lo que yo hago tiene que salir por amor. No para que la gente vea lo que yo hago, sino para que el amor de Dios se refleje en lo que yo hago. Ayuno 2 veces a semana, doy diezmo de todo lo que poseo. La religión del fariseo no alcanza al alma. No está buscando la semejanza del carácter divino, un corazón lleno de amor y misericordia. Está satisfecho con una religión que tiene que ver solamente con la vida externa. Su justicia es la suya propia, el fruto de sus propias obras y juzgada por una norma humana. Cristo dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Yo no soy quien para decir quién se pierde y quién se salva.
Yo no soy quien para decir que la misericordia de Cristo no llega a una persona. Yo no soy quien para decir que el pecado, el perdón de Dios tiene un límite de número. Yo no puedo poner un límite de número al perdón de Dios por el pecador. Dios es el que sabe cuándo perdona y cuándo no perdona. No soy yo. No soy yo. No juzguemos a nadie. No condenemos a nadie. No apuntemos a nadie. Libro de Apocalipsis capítulo 12 versículos 9 al 11. Apocalipsis 12 versículos 9 al 11. Y fue lanzado afuera aquel gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Acuérdense, hermanos, que Satanás fue arrojado 2 veces del cielo. Acuérdense de esto. La primera vez que Satanás fue arrojado del cielo fue antes de la creación del hombre, cuando allá en el cielo hubo el concilio donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se unieron con todos los ángeles y dijeron: si se queda aquí Lucifer con este problema va a acabar, tenemos que sacarlo de aquí. Y Satanás fue arrojado la primera vez. Pero esta vez que fue arrojado del cielo en Apocalipsis 12, acuérdense que cuando Satanás vence a Adán, Satanás toma el lugar de Adán como representante de la tierra en el cielo. Por eso cuando Job, la historia de Job, vemos a Satanás en el concilio del cielo. Porque él tomó el lugar de Adán por derecho, porque se lo arrebató. Pero cuando Cristo muere y resucita, Cristo toma nuevamente ser representante de la tierra en el cielo, y entonces Satanás es arrojado nuevamente por segunda y última vez del cielo, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás. ¿Por qué es la segunda vez? Porque es la serpiente antigua, la serpiente del Edén. Y todo el mundo, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 11. Versículo 10. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Qué es lo que hacía Satanás en el cielo? Acusándonos, condenándonos ante Dios. El 11. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado su vida hasta la muerte. ¿Quién es el acusador? Satanás. ¿Quién es el que condena? Satanás. Por eso, cada vez que yo escucho a esta gente que están acusando y condenando a las personas, aquí dice que ese es de Satanás. Página 117. Cualquiera que confíe en que es justo, escuchen, cuando usted escucha a alguna persona que diga: yo soy justo, yo no peco, yo no soy como tú, que eres pecador, yo soy justo. Cualquiera que confíe en que es justo, despreciará a los demás. Así como el fariseo se juzga comparándose con los demás hombres, juzga a otros comparándolos consigo. Su justicia es valorada por la de ellos, y cuanto peores sean, tanto más justo aparecerá él por contraste. Su justicia propia le induce a acusar, condena a los otros hombres como transgresores de la ley de Dios. Así está manifestado el mismo espíritu de Satanás, el acusador de los hermanos. Con este espíritu le es imposible ponerse en comunión con Dios,
vuelve a su casa desprovisto de la bendición divina. Por eso cuando yo escucho a esta gente y veo que la gente le dicen amén, y veo que la gente... Hermana Leandra, gracias. Cuando yo escucho que esta gente dicen todo esto, condenando y diciendo que ellos son justos, y diciendo que aquel que peca no puede orarle a Dios, que tiene que buscar una persona santa como ellos para que ore por ellos, cuando yo escucho todo eso, yo digo, esto es de Satanás. Porque este es el fariseo. El fariseo es el que se siente mejor que los demás, el que se cree justo y los demás son pecadores. Ese es el fariseo. Entonces esta gente no puede ser de Dios. Este mensaje que ellos llaman mensaje extraño, nueva luz, tercer Elías, el sustituto de Elena de White, el profeta de Dios en este tiempo, no puede ser de Dios, porque aquí dice que aquel que se cree justo y condena a los demás de ser pecadores es el fariseo que no tiene nada de luz divina. Por eso es que leemos nosotros. Estamos leyendo Palabra de Vida del Gran Maestro, el capítulo titulado Un signo de grandeza, capítulo número 13. Pero ¿qué pasa? Mire, Satanás es sabio. Satanás es sabio. Hoy, que se iba a hablar de esto, es cuando menos gente quizás esté mirando. Pero vamos a seguir hacia adelante. Vamos a seguir. Página 117. Ahora fíjense bien. El fariseo se cree justo. El fariseo dice que no peca. El fariseo dice que es santo. El fariseo dice que los otros son pecadores, pero que él no. Dice Cristo que el fariseo se fue a su casa, pero que no tuvo ninguna bendición de Dios. Se fue. Me encanta estar en Tinder. Bueno, gracias hermana Leandra. Hermano, feliz sábado. Qué excelente la palabra de Dios. Dios la bendiga. Dice, ahora, fíjense ahora. El publicano había ido al templo con otros adoradores. El fariseo fue solo porque él no quiere juntarse con nadie, él solito. Él se cree santo, él no se puede contaminar con los demás. Pero ahora fíjense, el publicano había ido al templo con otros adoradores, pero pronto se apartó de ellos, sintiéndose indigno de unirse en sus devociones. Perdonen que me estoy rascando, es que a la perra de nosotros le pusieron un líquido en la cabeza y no me di cuenta, lo toqué y me toqué la nariz y por eso está pasando eso. Estando en pie lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho con amarga angustia y aborrecimiento propio. O sea, el fariseo no se está comparando con nadie. El fariseo no está diciendo, el fariseo dice, yo soy injusto, yo soy indigno, yo no merezco la gracia de Dios, yo no merezco la misericordia de Dios, yo merezco el perdón de Dios si quiere dármelo. Lo que yo merezco es la muerte, pero yo vengo ante ti, Dios, pidiendo el perdón, pidiendo tu ayuda, pidiendo tu misericordia, pidiendo tu justicia. ¿Ven la diferencia? Sentía que había obrado contra Dios, que era pecador y sucio. No podía esperar misericordia ni aún de los que lo rodeaban, porque lo miraban con desprecio. Esta gente, Nelson Cuarto Ángel, Víctor Rodríguez y los que le siguen, desprecian a las demás personas y hablan de ellos con desprecio. Sabía que no tenía ningún mérito que lo recomendara a Dios. Y con una total desesperación clamaba, Dios, sé propicio de mí que soy pecador. No se comparaba con los otros, abrumado por un sentimiento de culpa, estaba como si fuera solo en la presencia de Dios.
Su único deseo era el perdón y la paz. Su único argumento era la misericordia de Dios y fue bendecido. Os digo, dice Cristo, que este descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Ven la diferencia? Yo no me puedo acercar a Dios diciendo yo soy justo. Yo no me puedo acercar a Dios diciendo yo no necesito el plan de redención porque yo soy justo. Yo no me puedo acercar a Dios diciendo que la sangre de Cristo no es para mí porque yo soy justo. Yo no me puedo acercar a Dios diciendo, Señor, mi justicia, yo soy justo porque yo no peco. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo que acercarme a Dios reconociendo que yo soy el pecador más grande que existe en la tierra. Aceptando que yo necesito la gracia de Dios, el plan de redención y que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado. El fariseo y el publicano representan a los dos grandes clases en que se dividen los que adoran a Dios. Acuérdense, fíjense bien, esta parábola no es para la gente del mundo. Esta parábola no tiene nada que ver con la gente del mundo. Esta parábola es específicamente para el pueblo de Dios, para aquellos que se dicen ser hijos de Dios. Un momento, por favor. ¡Uy! Esta parábola es específicamente para los que decimos ser del pueblo de Dios. Porque dice aquí, el fariseo y el publicano representan las dos grandes clases en que se dividen los que adoran a Dios. Sus dos primeros representantes son los dos primeros niños que nacieron en el mundo. Caín se creía justo y solo presentó a Dios una ofrenda de agradecimiento. Escucha esto, mira. Nelson Cuarto Ángel dice que aquellos justos de Israel, lo único que presentaban a Dios eran ofrendas de agradecimiento. No presentaban ofrendas por sus pecados porque no podían presentar ofrendas por sus pecados porque Dios no los aceptaba. Pero aquí dice que Caín se creía justo y solo presentó a Dios una ofrenda de agradecimiento. Escucha, no hizo ninguna confesión de pecado y no reconoció ninguna necesidad de misericordia. Abel, en cambio, se presentó con la sangre que simbolizaba al Cordero de Dios. Porque ahora también están enseñando que la sangre del Cordero del Edén era suficiente para todos los pecados de los patriarcas y por eso ellos no tenían que hacer sacrificio por el perdón de sus pecados porque estaba cubierto por la sangre de Edén. Pero aquí dice que Abel tuvo que llevar un sacrificio con sangre por sus pecados. Se hacen llamar cristianos y no representan al verdadero Cristo y dicen que son santos y justos. Están mal. La Biblia dice en Romanos 3:10 que dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Amén. Hermana, pero sigue diciendo, fíjense. Abel, en cambio, se presentó con la sangre que simbolizaba al Cordero de Dios. Hermanos, quiero que sepan que yo no programé este estudio que cayera exactamente este día. Yo no estoy refutando a nadie. Esto ha sido misericordia y obra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando ellos dicen que Abel, dijo que Abel no llevó un sacrificio por el perdón de sus pecados, el hermano Nelson Cuarto Ángel dice que el sacrificio que llevó Abel fue por agradecimiento a Dios por el sacrificio que tuvo en el Edén cuando pecó Adán. Pero aquí dice, Abel, en cambio, se presentó con la sangre que simboliza al Cordero de Dios. Lo hizo en calidad de pecador
confesando que estaba perdido. Su única esperanza era el amor inmerecido de Dios. Dios apreció la ofrenda de Abel, pero no tomó en cuenta a Caín ni a la suya. Hermano Nelson Cuarto Ángel, el que llevó ofrenda de agradecimiento fue Caín y Dios no la aceptó. Y el que llevó sacrificio para el perdón de sus pecados fue Abel y Dios la aceptó, porque Abel estaba perdido, dice la Biblia. Aquí dice: la sensación de la necesidad, el reconocimiento de nuestra pobreza y pecado es la primera condición para que Dios nos acepte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Vamos al libro de Marcos, capítulo número 14. Yo sé que mucha gente no le va a gustar que yo esté diciendo nombres, pero ¿por qué digo los nombres? Para que no nos engañe la gente, para que no seamos engañados por esta falsedad que están hablando. ¿Cómo usted va a decirme a mí que Abel llevó un sacrificio de agradecimiento, que Abel no llevó un sacrificio por el perdón de sus pecados? Cuando sin sangre no hay perdón. Y Caín llevó un sacrificio de agradecimiento y Dios dijo: no sirve. No sirve, Caín. El libro de Marcos 14, 27 al 29. Marcos 14, 27 al 29 dice: entonces Jesús les dijo: todos seréis escandalizados de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos sean escandalizados, mas yo no. Ahora mire la experiencia de Pedro, que el hermano Nelson Cuarto Ángel dice que no fue así, que Pedro no pecó y que Pedro no había sido justificado y por eso no pecó. Escuchen, en la historia del apóstol Pedro hay una lección para cada una de las clases representadas por el fariseo y el publicano. Pedro se conceptuaba fuerte al comienzo de su discipulado. Como el fariseo, en su propia estima, no era como los otros hombres. Cuando Cristo, la víspera de ser traicionado, amonestó de antemano a sus discípulos: todos seréis escandalizados en mí esta noche, Pedro le dijo confiadamente: aunque todos sean escandalizados, mas yo no. Pedro no conocía el peligro que corría y lo descarrió la confianza propia. Se creyó capaz de resistir la tentación, pero pocas horas después le vino la prueba y con maldiciones y juramentos negó al Señor. Pedro no solamente negó a Cristo, así, no, yo no sé, no, aquí dice con maldiciones y juramentos. O sea que el pecado de Pedro fue más grave de lo que nosotros quizás podamos pensar, porque usó palabras obscenas, maldiciones. Yo no puedo creer, fíjense, yo voy a decir esto, no lo voy a decir, pero yo no puedo creer en una persona que llama al Dios que yo creo misericordioso, justo, amante, que dio su vida por mí, que una persona llame a ese Dios maldito. Yo no puedo creer en una persona así. Y Nelson Cuarto Ángel cree que ese Dios misericordioso, que perdona pecados a los que lo buscan de corazón, Nelson Cuarto Ángel dice que ese Dios es un Dios, esa palabra. Cuando el canto del gallo le hizo recordar las palabras de Cristo, sorprendido y emocionado por lo que acababa de hacer, se volvió y miró a su maestro. En ese momento, Cristo miró a Pedro y este se comprendió a sí mismo ante la triste mirada en la que se mezclaban la compasión y el amor hacia él. Fíjense, Cristo le dice a Pedro: Pedro, me vas a negar. No, hasta la muerte yo voy contigo.
Pedro usa maldiciones, juramentos y niega a Cristo. Y en el momento que el gallo canta, Pedro se acuerda de lo que Cristo le dijo y mira a Cristo, y en vez de ver una mirada de condenación, una mirada de odio, una mirada de yo te lo dije que iba a pasar, no. Pedro ve en el rostro de Cristo compasión y amor. Contrario a lo que se ve en el rostro de esta gente, que lo que hacen es farisear y condenar. Salió y lloró amargamente. Si usted va al deseo de toda la gente, usted va a leer que cuando Pedro sale de aquel lugar después de negar a Cristo, salió y corrió y corrió y corrió, y usted sabe a dónde llegó, al mismo lugar donde unas horas antes Cristo había rogado al Padre que se hiciera su voluntad y no la de él. Y allí Pedro pasó la noche entera llorando en el mismo lugar en Getsemaní que Cristo botó gotas de sangre. Allí Pedro fue con el corazón arrepentido, con el corazón quebrantado, y le pidió perdón a Dios toda la noche. Salió y lloró amargamente, pues aquella mirada de Cristo quebrantó su corazón. Pedro había llegado al punto de la conversión y amargamente se arrepintió de su pecado. Fue semejante al publicano en su contrición y arrepentimiento, y como éste también alcanzó misericordia. La mirada de Cristo le dio una seguridad del perdón. ¿A quién yo tengo que mirar? A Cristo. No me mires a mí. No me mires a mí. No mires al pastor. No mires a nadie. Mira a Cristo. Busca a Cristo. ¿Has cometido 20 veces adulterio? Arrepiéntete, confiesa tu pecado, abandona el pecado y busca a Cristo. No continúes en el pecado. No podemos continuar en el pecado. Tenemos que buscar la ayuda de Dios para poder abandonar el pecado. Pero no te dejes decir y no creas que ya estás condenado y que no tienes perdón. Eso es mentira de Satanás. Porque Satanás no quiere que tú vayas a los pies de Cristo a buscar el perdón prometido si tú vas a sus pies. Entonces, desapareció su confianza propia. Nunca más se repitieron sus antiguas aseveraciones jactanciosas. Pedro nunca más dijo, no soy pecador. Pedro nunca más dijo, soy justo. Desde ese momento en adelante, ¿qué hizo Pedro? Apiádate de mí, Señor, que soy pecador, como dijo el publicano. Ya Pedro no se sentía mejor que los demás. Más justo que Juan, más justo que Andrés, más justo, no. Pedro se sentía tan pecador como todos los demás. Sigue diciendo en la página 118 a la 119. Después de su resurrección, Cristo probó 3 veces a Pedro, Simón, hijo de Jonás. Vamos a leerlo en Juan 21, 15 al 17. Vamos a Juan, capítulo 21, 15 al 17. Me gusta leerlo de la Biblia, para que no digan, el hermano Ramón no leyó la Biblia. Vamos a Juan, capítulo 21, 15 al 17. Dice, y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. 16. Vuelve a decirle la segunda vez, sí, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. 17. Y le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y fíjense la respuesta diferente de Pedro ahora. A la tercera pregunta, la misma pregunta, ahora viene una tercera vez una contestación diferente, porque ahora Pedro entiende el amor de Dios por él. Pedro,
entristecido de que le dijese la tercera vez, ¿me amas?, le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos. ¿Ven la diferencia de aquel Pedro fariseo ahora al Pedro publicano, aceptando que es un pecador y que necesita del amor de Dios? Sigue diciendo en la página 119. Entonces recibió su comisión. Le fue designada una obra más amplia y dedicada de la que le había tocado antes. Cristo le ordenó apacentar las ovejas y a los corderos, al confiar así a su mayordomía las almas por las cuales el Salvador había dispuesto su propia vida. Cristo dio a Pedro la mayor prueba de confianza en su rehabilitación, pero fíjense, apacienta. Cristo no le dijo a Pedro, juzga, condena, maltrata. Cristo le dijo a Pedro, apacienta, cuida, educa, ama, protege. El discípulo que una vez fuera inquieto, jactancioso, lleno de confianza propia, se había vuelto sumiso y contrito. Desde entonces siguió a su Señor con abnegación y sacrificio propio. Participó de los sufrimientos de Cristo, y cuando Cristo se siente en el trono de su gloria, Pedro participará de su gloria. Pero fíjense, ese Pedro que dijo, Cristo apacienta mis ovejas, cuando fue a la casa de Cornelio, mandado por Dios, dijo, yo soy judío, se supone que yo no entre a casa de gentiles, pero el Señor me ha dicho que ustedes ya no son inmundos, que yo no puedo ya seguir llamando a ustedes inmundos como los judíos hacen, que yo tengo que llevar el evangelio a ustedes, así como al mundo entero. Pero un poco tiempo después, ese mismo Pedro que defendió su ida a casa de gentiles, cuando estaba solo con los gentiles comía con ellos, pero vinieron los judíos y se separó de los gentiles como siendo hipócrita, y se llevó a Bernabé con él. Y Pablo tuvo que condenar su acción y reprenderlo. Ese mismo Pedro también, al final, después de que así había sido justificado, de que Dios le había dado la tarea de apacentar las ovejas, se volvió un hipócrita y cometió el pecado de hipocresía, porque la Biblia dice que los hipócritas no heredarán el reino de los cielos. Y Pedro cometió el pecado de hipocresía. Pero Pedro se arrepintió de ese pecado, confesó y dijo, que yo estoy haciendo? Y el Señor dice que va a estar con Cristo en el cielo. O sea que Pedro, después de recibir el Espíritu Santo, después de ser justificado, cometió un pecado a sabiendas porque le dio la gana, y fue justificado también después porque se arrepintió. Así que Nelson Cuarto Ángel, ¿qué dices tú de eso? Sigue diciendo en la página 119. Hoy día el mal que provocó la caída de Pedro y que apartó al fariseo de la comunión de Dios está ocasionando la ruina de millares. No hay nada que ofenda tanto a Dios o que sea tan peligroso para el alma humana como el orgullo y la suficiencia propia. De todos los pecados es el más despreciado, el más incurable. ¡Wow! Entonces, que cuando una persona dice que yo soy justo, cuando una persona dice que yo no puedo juntarme contigo porque eres pecador, cuando una persona dice que ya tú estás condenado porque cometiste el pecado y el Señor me dijo que entonces dice aquí que ¿qué? Ese es pecado contra Dios, porque eso es suficiencia propia. Eso lo está diciendo la mensajera del Señor en Palabra de Vida del Gran Maestro. Lo estamos leyendo. La suficiencia propia es el pecado más grande ante Dios. Daniel 12:10. Daniel, capítulo número 12. Versículo 10.
Dice así. Daniel 12:10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderán, pero entenderán los entendidos. ¿Quiénes son los entendidos? Aquellos que se dejan enseñar por la palabra de Dios y no por los hombres. Nosotros como adventistas del séptimo día tenemos el privilegio dado por Dios de que tenemos la Biblia y el espíritu de profecía. Y yo se lo he dicho a ustedes y lo vuelvo a repetir. Ramón Ayala, el que está aquí frente a ustedes, cree en la Biblia y el espíritu de profecía. Yo no creo en lo que diga ningún hombre, sea quien sea. Sea quien sea. Si a mí se me acerca una persona y me dice algo, y yo busco y está en contra de lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía, lo digo aquí, esa persona, voy donde él y le digo, mira, no, la Biblia dice esto y el espíritu de profecía lo confirma. Y si esa persona dice, no, pero la Biblia es para aquel tiempo, la mensajera del Señor, o la hermana Juan no era, como un pastor me dijo, ella no era teóloga, por eso no le... Yo ese pastor, esa persona, ya yo no le creo más. Ya yo no le puedo creer más. ¿Por qué? Porque se está poniendo por encima de la Biblia y por encima del espíritu de profecía. Si en algún momento esta persona que está frente a ustedes dice algo que está en contra de la Biblia y el espíritu de profecía, usted me lo hace saber. Y si es correcto lo que usted dice que yo dije en contra, yo tengo que públicamente reconocer que lo que dije fue un error. Si yo no lo digo públicamente y sigo diciendo ese error, no crea más en mí. Porque no tengo el derecho de que usted siga viéndome y siga escuchando. Santiago 1:12. Santiago, capítulo 1, versículo número 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hubiere sido probado recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. ¿Cómo yo puedo vencer la tentación? Amando a Dios, conociendo a Dios, comunión con Dios. Sigue diciendo en la página 119. Vamos a ver. La caída de Pedro no fue instantánea, sino gradual. La confianza propia lo indujo a creer que estaba salvado y dio paso tras paso en el camino descendente hasta que pudo negar a su maestro. Nunca podemos con seguridad poner la confianza en el yo, ni tampoco estando como nos hallamos fuera del cielo, hemos de sentir que nos encontramos seguros contra la tentación. Escuchen ahora. Nunca debe enseñarse a los que aceptan al Salvador, aunque sean sinceros en su conversión, a decir o sentir que están salvados. Eso es engañoso. Debe enseñarse a todos a acariciar la esperanza y la fe, pero aun cuando nos entreguemos a Cristo y sabemos que Él nos acepta, no estamos fuera del alcance de la tentación. La palabra de Dios declara. Primera de Corintios 10, 11 al 13. Vamos a leerlo aquí. Primera de Corintios 10, 11 al 13. Dice, Primera de Corintios 10, 11 al 13, la palabra de Dios declara, y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros sobre quienes los fines de los siglos han venido. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No nos ha tomado tentación, no nos ha tomado tentación, sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis soportar,
sino que con la tentación dará también la salida para que podáis resistir. No podemos evitar ser tentados. Lo que sí tenemos es que pedir poder a Dios, al Espíritu Santo y a Cristo para que nos den el poder de vencer la tentación. Página 120. Los que aceptan a Cristo y dicen en su primera fe, soy salvo, están en peligro de confiar en sí mismos. Pierden de vista su propia debilidad y constante necesidad de la fortaleza divina. No están preparados para resistir los ardides de Satanás. Y cuando son tentados, muchos, como Pedro, caen en las profundidades del pecado. Se nos amonesta, el que piense estar firme, mire que no caiga. Nuestra única seguridad está en desconfiar constantemente de nosotros mismos y confiar en Cristo. Sigue diciendo en la página 120. Fue necesario que Pedro conociera sus propios defectos de carácter y su necesidad del poder y la gracia de Cristo. El Señor no podía librarlo de las pruebas, pero sí podía salvarlo de la derrota. Si Pedro hubiese estado dispuesto a recibir la amonestación de Cristo, hubiera velado en oración, habría caminado con temor y temblor para que sus pies no tropezaran, y habría recibido la ayuda divina para que Satanás no venciera. Lucas 22, 31 al 33. Lucas 22, 31 al 33 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. 32. Mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. 33. Y él le dijo, Señor, puesto estoy ahí contigo a la cárcel y aún a la muerte. O sea que Pedro, la negación de Cristo lo hizo a sabiendas, porque ya Cristo se lo había dicho. Cristo le había dicho, mira Pedro, Satanás te va a tentar. Pedro lo sabía. Marcos 16, 6 al 7. Marcos 16. O sea que Pedro no fue tomado por sorpresa. Marcos 16, 6 al 7. Y él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús de Nazaret, al que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, he aquí el lugar de donde lo pusieron. El 7. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Cristo le dice, mira Pedro, vas a ser tentado. Y Pedro dice, no Señor, yo no voy a caer en la tentación. Pedro cae en la tentación. Pero la fe de Pedro en el perdón de Cristo Jesús no cayó. La fe de Pedro en la sangre salvadora de Cristo Jesús no decayó. Y Dios le dice a las mujeres, mira, acuérdenle a Pedro que voy para allá a verlo. ¿Ok? El primer nombre que sale de la voz del ángel para consolar es a Pedro. Así que hermanos, no creamos lo que diga la gente. Pedro cayó debido a su suficiencia propia y fue restablecido de nuevo debido a su arrepentimiento y humillación. Todo pecador, aquí dice todo, dice casi, aquí dice, todo pecador arrepentido puede encontrar estímulo en el relato de este caso. Pedro no fue abandonado aunque había pecado gravemente. Sobre su alma se habían grabado las palabras de Cristo, yo he rogado por ti en que tu fe no falte. En la amarga agonía de su remordimiento le dieron esperanza a esa oración y el recuerdo de la mirada del amor y la piedad de Cristo. Cristo se acordó de Pedro después de su resurrección y le dio al ángel el mensaje para las mujeres. Cristo le dio al ángel el mensaje que tenía que darle a las mujeres y decir a los discípulos y a Pedro que él va antes que vosotros a Galilea y allí le veréis.
El arrepentimiento de Pedro fue aceptado por el Salvador, que perdona los pecados. Cada persona en la Biblia que fue rechazado por Dios, ¿saben cuál es lo que tienen en común? Que no se arrepintieron y no aceptaron el llamado al arrepentimiento. Cada persona, Saúl, no aceptó el llamado al arrepentimiento. Pilato no aceptó el llamado al arrepentimiento. Todas las personas que usted ve en la Biblia, Balaam no aceptó el llamado al arrepentimiento. Los 10 espías que fueron destruidos no aceptaron el llamado de Josué y Caleb al arrepentimiento. Coré, Datán y Abirán, que fueron destruidos, no aceptaron el llamado de Moisés y Aarón al arrepentimiento. Por eso Dios los destruyó. Pero toda persona en la Biblia que cometió pecado y aceptó el llamado al arrepentimiento, se arrepintieron, confesaron sus pecados, reconocieron que eran pecados, fueron perdonados. Sigue diciendo la página, vamos a Isaías capítulo 27, versículo 5. Isaías capítulo 27, versículo 5. ¿Os forzará alguien mi fortaleza? Haga paz conmigo. Sí, haga paz conmigo. Eso es un llamado al arrepentimiento. Hacer paz con Dios es allegarse a Él, reconocer que soy pecador y pedir el perdón por los pecados. Aceptar la voz del Espíritu Santo, porque el arrepentimiento viene de Dios, que es el Espíritu Santo, que nos dice, tienes que arrepentirte. Páginas 120 y 121. Y la misma compasión que se produjo para rescatar a Pedro se extiende a cada alma que haya caído bajo la tentación. La treta especial de Satanás es inducir al hombre a pecar y luego abandonarlo impotente y temblando, temeroso de buscar el perdón. Pero, ¿por qué hemos de temer cuando Dios ha dicho, echen mano sus enemigos de mi fortaleza y hagan paz conmigo? Sí, hagan paz conmigo. Se ha hecho toda provisión posible para nuestras debilidades. Se ofrece todo estímulo a los que van a Cristo. Yo no sé qué van a hacer esta gente, Nelson Cuarto Ángel y Víctor Rodríguez, con esta cita. Yo estoy seguro que ellos, si ven este video, van a tergiversar todo. Todo lo van a tergiversar. Y van a sacar un video refutando lo que yo estoy diciendo. Si lo llegan a ver. Yo no creo que vean este video. Página 121. Cristo ofreció su cuerpo quebrantado para comprar de nuevo la herencia de Dios, a fin de dar al hombre otra oportunidad. Por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Siempre, para interceder siempre por ellos. Cristo intercede por la raza perdida mediante su vida inmaculada, su obediencia y su muerte en la cruz del Calvario. Y ahora, no como un mero suplicante intercede por nosotros al capitán de nuestra salvación, sino como un conquistador que reclama su victoria. Su ofrenda es completa y como intercesor nuestro ejecuta la obra que él mismo se señaló, sosteniendo delante de Dios el incensario que contiene sus méritos inmaculados y las oraciones y las confesiones y las ofrendas de agradecimiento de su pueblo. Ellas, perfumadas con la fragancia de la justicia de Cristo, ascienden hasta Dios con olor suave. La ofrenda se hace completamente aceptable y el perdón cubre toda transgresión. ¿Cómo? Ellas, perfumadas con la fragancia de la justicia de Cristo, ascienden hasta Dios en olor suave. La ofrenda se hace completamente aceptable y el perdón cubre toda
transgresión. Cristo se entregó a sí mismo para ser nuestro sustituto y nuestra seguridad, y no descuida a nadie. Él no podría ver a los seres humanos expuestos a la ruina eterna sin derramar su alma hasta la muerte en favor de ellos, y considerará con piedad y compasión a toda alma que comprenda que no puede salvarse a sí misma. No mirará a ningún suplicante tembloroso sin levantarlo. El que mediante su propia expiación proveyó para el hombre un caudal infinito de poder moral, no dejará de emplear ese poder en nuestro favor. Podemos llevar nuestros pecados y tristeza a sus pies, pues Él nos ama. Cada una de sus miradas y palabras estimula nuestra confianza. Él conformará y modelará nuestro carácter de acuerdo con su propia voluntad. Ahí vamos a parar hoy. El siguiente sábado, si Dios permite, continuaremos con la conclusión de este tema. Pero ¿qué hemos aprendido hoy? Que aquellos que se dicen ser justos y que ya son mejores que los demás porque no pecan, porque les tienen el Espíritu Santo, porque son profetas, el tercer Elías, el sustituto de Elena de White. La hermana White dice que ella era pecadora porque aquí se está poniendo ella como Pedro. Si tú te crees justo, si tú te crees mejor que los demás, si tú crees que tú estás aquí para condenar a los demás, para decir que ya se los llevó Satanás, que ya fueron justificados y que si cometieron ese pecado a sabiendas ya no pueden ser perdonados porque no hay sangre que los perdone, estás en contra de lo que dice la palabra de Dios y no tienes bendición divina ninguna. Porque yo tengo que ser como el publicano. Yo tengo que ser como Pedro, reconocer que soy un pecador, reconocer que necesito la gracia perdonadora y salvadora de Cristo Jesús. Reflejemos a Jesús. Matinal para el 3 de septiembre dice que ni los apóstoles ni los profetas nunca declararon estar sin pecado. ¿Quién soy yo para decir que yo no peco, que soy justo y que soy santo y más santo que los demás? No seamos fariseos. Cristo está a las puertas. ¿Tenemos que abandonar el pecado? Sí. ¿Tenemos que entregarnos completamente a Cristo? Sí. ¿Tenemos que tomar y dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros? Sí. Pero no estamos fuera del peligro de la tentación y de caer en pecado, así como Pedro cayó en pecado. Pero si yo pongo mi mirada en Cristo y reconozco que soy pecador y acepto su amor y voy a Él, recibiré el perdón. Que Dios nos ayude en esta noche y en esta tarde. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque nos has permitido estudiar tu palabra. Te damos gracias porque en tu palabra encontramos que tú has hecho y has dejado el medio para que nosotros podamos ir ante ti, sintiéndonos pecadores, reconociendo que hemos pecado y aceptando tu voluntad, confesando, abandonando, recibiremos perdón de nuestros pecados. Ayúdanos a entender eso. Ayúdanos a comprender la necesidad que tenemos de ti. Que busquemos de ti cada día, que saquemos tiempo para estar contigo, que saquemos tiempo para orar, para estudiar, para testificar.
para que tú nos puedas utilizar en la obra que tú has deseado hacer con nosotros. Te pido que bendigas a Jonathan y su familia, que bendigas a la hermana Astrid, que bendigas a la hermana Leandria, que tú llegues a estos hogares, los acompañes, los dirijas, que tu paz, que tu gozo, que tu amor, que tu misericordia esté en estos hogares. Aquellas personas que no veo sus nombres, también que llegues a sus hogares, que los bendigas, y a los que verán este estudio más tarde, también que tu bendición y amor llegue a donde ellos. Gracias nuevamente, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, buenas tardes. Está acabándose el sábado. Que el Señor los acompañe. Que tengan una buena semana. Y acuérdate, hijo, vuelve a casa. Que el Señor los bendiga.